Hola, bienvenidos a otro episodio de Filosóficamente Liberal. Yo soy Juan Sebastián Aragón y hoy nos acompañan dos psicólogos especializados en crianza, en aprendizaje, en la forma como los niños descubren el mundo y cómo se relacionan con los demás. Tenemos dos invitados, tenemos a Yvonne Grau, que es psicóloga de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con una maestría en psicología clínica comportamental cognoscitiva de la Pontificia Universidad Javeriana. Yvonne es fundadora y fue directora del programa de especialización en psicología clínica infantil del adolescente y de la familia. Y también nos acompaña Leonardo Ortega, que es psicólogo de la Universidad Nacional con un doctorado de la Texas Christian University. Yvonne y Leonardo, bienvenidos. Yvonne, te saludo primero a ti, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Sebastián, muchas gracias por tu invitación. Qué Muy bueno, felices de estar acá. qué bien. Leonardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy feliz de estar aquí para poder hablar de estos temas tan interesantes. Bueno, fantástico. Pues entremos en materia con esta coyuntura. ¿Qué, qué, qué efecto tiene esta pandemia en el desarrollo psicológico, en el desarrollo educativo de los niños? ¿Cómo lo han visto, tanto desde lo positivo como desde de lo negativo? ¿Cómo podríamos hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de la pandemia para los niños en un entorno como el colombiano, tomando en cuenta lo diverso que puede ser, lo diversa que puede ser la experiencia para niños dependiendo de su contexto económico, geográfico, etcétera? Ok, de acuerdo, Juan Sebastián, pues yo creo que viendo esta categorización que haces tú sobre las oportunidades, las desventajas y demás, uno podría decir que como en toda crisis, realmente el humano saca las herramientas de resiliencia que nunca pensó tener. Y creemos que las familias y los niños realmente han amplificado su creatividad para adaptarse a estas nuevas circunstancias y tanto padres como niños y adolescentes de repente creo que han encontrado formas distintas de relacionarse, de solucionar los problemas, de acomodarse, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues no podemos negar que no estamos hablando de una población estándar, homogénea, sino que hay circunstancias variantes, ¿no? Que van a indicar que las distintas familias se han adaptado de manera distinta y que yo creo finalmente que algunos la están pasando mucho mejor que otros y que finalmente los problemas ya existentes, y no a causa del COVID, sino a causa de lo que ya preexistía, pues ha tomado cursos o de mejorar la situación o de amplificar las dificultades, ¿no? Creo que inicialmente eso podríamos estar diciendo para abrir esta conversación. Leonardo. Sí, algo para profundizar un poco de lo que decía Ivonne es una de las cosas fundamentales entre las relaciones de cuidado parentales es la conexión emocional. Y esta situación de la pandemia, una de las consecuencias que tiene que da la oportunidad de que la mayor parte de los padres interactúen más con los hijos. Y eso puede dar la oportunidad para que la conexión emocional sea o más fuerte o se vea también un poco afectada por la cantidad de trabajo que puedan tener los padres o la cantidad de tiempo que están interactuando para los niños. Entonces, es realmente lo que dice Ivonne es cierto, esto podría ser una oportunidad o podría ser un desafío bastante grande, dependiendo de si los padres utilizan esta oportunidad para fortalecer sus lazos de conexión emocional o por el contrario, si la situación que es estresante en varios sentidos hace que esta conexión emocional se vea afectada de alguna forma. Tú mencionaste un concepto que me parece muy interesante, Leonardo, y es el de la conexión emocional. Y les pregunto esto por lo siguiente, y es que lo que yo observo, cuál ha sido mi experiencia con la educación y lo que yo he observado en mi entorno, es que la educación está fundamentada ante todo en la intención de transmitir unos conocimientos y unas competencias
y se asume que en ese proceso de aprendizaje pues se adquirirán también unas competencias emocionales, no sé si se puedan llamar así, competencias emocionales, pero que no están incluidas dentro del currículo, pero que yo no sé desde la psicología si hemos cambiado nuestra posición con respecto a lo que sabíamos, con respecto a la crianza y a la formación de nuevas generaciones, a como lo hacíamos hace 50 o 100 años, con respecto a esta conexión emocional. ¿Qué tanto pesa esta conexión emocional en la formación de la primera infancia y de los adolescentes? ¿Qué tan conscientes son las familias de la importancia de esa conexión emocional y qué tan consciente es el sistema educativo en todos sus niveles de esa conexión emocional? Sí, en este Pues espacio me encantaría darle esta apertura a Leonardo, porque generalmente es una pregunta que nos suelen hacer como equipo de trabajo en torno a la importancia del desarrollo socioemocional en la vida del niño y la educación en general, no solamente en casa, sino en la escuela y en entornos sociales adicionales. Y me parece hermoso empezar por el discurso que hemos dialogado en ocasiones con Leonardo sobre la importancia de la conexión, no solamente como humanos, sino como especie humana, sino como ya individuos de una cultura, ¿no? Entonces, pues voy a ceder un poco el espacio inicialmente a Leonardo y quisiera luego yo complementar. sí, pues yo me gustaría comenzar como un poco bastante más general, recordando que nosotros somos pues un tipo de animal y somos un tipo de animal primate y somos un tipo de animal que es un primate social. Entonces lo social, que eso parecería obvio, pero ya cuando uno se pone a ver los detalles, no necesariamente, lo social es fundamental para nosotros. Y estas experiencias sociales son fundamentales para nuestro desarrollo emocional. Entonces, esta conexión emocional que fue parte de la pregunta que hacía Juan Sebastián es fundamental durante el desarrollo y es fundamental para las relaciones entre padres e hijos, porque este proceso de crianza, desde el mismo momento que comienza la relación padre-hijo, antes de que nazca el bebé, es un proceso de construcción de las habilidades sociales pues del niño y más adelante del adulto. Y ese proceso de construcción de las habilidades sociales se hace de forma interactiva, se hace todo momento en el tipo de interacción que tienen los padres y los hijos en este contexto biológico. Y relacionado con la otra pregunta, durante los últimos 50, 70 años se ha avanzado bastante en entender algunos de los detalles en psicología de qué son algunas de las cosas importantes en esta conexión. Una de las teorías más importantes relacionadas con esto es la llamada teoría del apego. El apego, desde el punto de vista psicológico, que es importante aclarar que es distinto de lo que se entiende desde el punto de vista del sentido común. Desde el punto de vista del sentido común se entiende el apego más como dependencia. Pero desde el punto de vista ya de la investigación psicológica no es eso. El apego de una forma muy general indica el tipo de relación que tiene el cuidador con el niño o con el bebé y cómo ese tipo de relación lleva a una confianza en el niño. Y esa confianza es que si el niño se siente de alguna forma en peligro o se siente estresado de alguna forma, siente que puede acudir a alguien para tanto sentirse mejor acerca de eso negativo que está sintiendo, como para sentirse protegido. Y al tener esa relación a lo largo de la crianza, como lo mencionaba desde muy pequeño, lo más básico, el poder comer, el tener a alguien que le cuide a uno la temperatura, que no le dé frío, que no le dé calor, esa cantidad de experiencias repetidas que se dan son los que a lo largo del tiempo van ayudando para crear algún tipo de regulación emocional interna. Este es un tema que le gusta hablar y no sé si tú quieres hablar de esto, de desregulación externa, cosregulación y disregulación. Uh-huh. Gracias, Leonardo, por la apertura, porque esta visión, digamos, evolutiva de las competencias socioemocionales me parece siempre una puerta de entrada justa para poder darle orden a todo esto que podemos llamar competencias emocionales.
y para hablar de algo que justamente quienes nos escuchan y nosotros mismos que estamos dialogando en torno a ello, entremos a definir qué es eso de una competencia socioemocional, ¿no? Y en el entorno de esta regulación de la cual habla Leonardo, cómo es que se da y cómo es que contribuye padres, maestros y demás adultos de una comunidad para madurar e incluir a este niño en un sistema de regulación o de competencias emocionales, ¿no? Entonces podríamos decir muchas definiciones, pero acá el tema es ponernos de acuerdo en alguna. Y uno podría decir que las competencias emocionales sería como todo ese conjunto de conductas o habilidades que aprende un niño en el entorno de una relación. Eso es lo primero que quisiera enfatizar. Lo aprende en el entorno de una relación de un otro. Y que a partir de eso son una serie de conductas que le permiten al niño leer las emociones, la conducta, interpretar la conducta de otros a partir de esa expresión emocional, pero también mirarse a sí mismo y coordinar esas emociones y esas percepciones que tiene del mundo con un otro. ¿Para qué? Para llegar a ser productivo en las situaciones que está teniendo de interacción, ¿sí? Finalmente, fíjense que acá estamos haciendo un asunto que es una mirada hacia el otro, pero una mirada que necesariamente mirar al otro implica mirarme a mí mismo. Y regular estos sistemas de los cuales Leonardo habla, el sistema de estrés o el sistema de movilización que el estrés nos produce. Y acá enfatizo lo otro, el estrés no es negativo, el estrés tiene un lado que nos motiva a actuar y a responder a todo lo que nos demanda nuestro entorno, pero cuando el estrés es disparado en un niño y no se encuentra ese retorno en un otro para que le ayude, porque inicialmente, desde el punto de vista del neurodesarrollo, la regulación de las emociones no nacen con nosotros. Realmente necesitamos esa experiencia y ese vínculo social de alguien que viene y me atiende si tengo frío, me alimenta si tengo hambre, me mueve y me acaricia si necesito interacción sensorial, cuidado, viene y ve pues cuando tengo una necesidad y la satisface. Ese mediador externo es el agente realmente regulador inicial de un niño que calma ese sistema biológico de estrés y le dice, tú puedes confiar, ¿sí? Es esto que Leonardo nos decía, el entorno de la confianza, el ciclo repetido, ¿sí? Tú como padre, Juan Sebastián, sabes cuántas cosas ha hecho uno en este largo tiempo de los hijos que tiene, cuántas veces uno no las cuenta, ¿no? Pero cuántas cosas ha respondido uno en alimentación, en cuidado, en diálogo, en preguntas, en una serie de interacciones que son cíclicas y repetidas, pero en últimas le han enviado un mensaje a este niño y es, tú puedes confiar, ¿sí? No soy un padre perfecto, pero tú puedes confiar, porque es un ciclo repetido a lo largo del tiempo. Y en últimas lo que hemos logrado es calmar este sistema de estrés y enseñarle al niño, mira, yo lo puedo hacer por ti, pero ese niño no se queda pequeño, ese niño crece y va creciendo y se va apropiando de esas herramientas para sí mismo. Pero entonces, entre ese Ivonne, regulador externo, para entenderlo un poco más, digamos, en un contexto como el colombiano, donde hay una cifra que a mí siempre me ha parecido absolutamente espeluznante, y es la de que la mitad de los niños no fueron deseados, es decir, sus padres no estaban buscando quedar embarazados y probablemente no querían tener ese hijo, y en las condiciones socioeconómicas que tenemos en un porcentaje importante de la población colombiana, esas circunstancias, ¿qué efectos pueden tener en esos niños y eventualmente en esos adultos? ¿Qué tipo de comportamientos podemos esperar o qué tipo de comportamientos no podemos esperar de unos niños que crezcan en unas circunstancias que pueden ser adversas desde lo emocional, desde estos cuidados de los que estamos hablando? mira Juan Sebastián, pues yo creo que el factor decisivo no es si uno fue deseado o no, porque realmente, al menos en Latinoamérica, el 90% de nosotros no fuimos planeados en el sentido de que estuvieran esperando que nosotros llegáramos al mundo, pero parece ser que ese no es un determinante para ser un buen padre, un buen cuidador o no, ¿sí? Y eso es interesante que tú lo digas porque a veces atribuimos al hecho de que no fuimos esperados o de alguna forma planeados el hecho de tener crianzas negativas y en realidad
lo que la investigación nos ha mostrado son básicamente dos cosas. Uno, pues bueno, gran parte de la población no es planeada, no es esperada. Y dos, ser buen padre no depende de haber tenido un deseo inicial, una intención inicial de ser padres. Te cuento, hay gente que ha hecho planeación con fertilización in vitro porque desean ser padres y terminan siendo unos padres no aptos para sus hijos. Entonces parece que el factor decisivo está por otro lado. ¿Cuál? Básicamente, la primera forma de competencia parental o de la forma de poder llegar a responder como un padre apto para la educación de un niño tiene que ver con esa primera experiencia de cómo fui yo criado y cuidado. O sea, la primera escuela de padres es haber sido hijo. La segunda es la que nos obligan en el colegio a ir y si no nos ponen falla y le bajan la nota al niño y demás. Pero finalmente todos tenemos una primera escuela y es ese ensayo que nuestros padres hicieron con nosotros para criarnos y estar aquí hablando y finalmente siendo alguien. Y el segundo factor decisivo tiene que ver con la capacidad de desarrollo de empatía que se tuvo cuando uno tuvo las experiencias de estrés como hijo, ¿sí? Porque lógicamente muchos padres dicen, yo jamás voy a repetir esto que mis padres hacían conmigo. Y eso es lo que lógicamente queremos. Pero cuando tenemos hijos y se nos presentan situaciones de estrés con ellos, la primera herramienta automática que sale no es la que queremos lógicamente, sino la que se procesó emocionalmente a través de nuestro cuerpo y nuestra experiencia. Así que ¿Sí? Y podríamos eso es muy decir que nosotros interesante. terminamos repitiendo lo que más odiamos. Pues suena sensato porque básicamente esa es la transmisión generacional de las prácticas de crianza, de la cual tanto nos han hablado los psicólogos que llevan décadas investigando sobre esto. Ahora, eso no es determinante. Lo importante es saber que eso ocurre para saber qué podemos hacer para cambiar la historia. No es un determinante en el cual no podamos hacer nada, pero sí es un factor contributivo muy importante que debemos conocer como padres para ser esos buenos reguladores del niño, porque la idea que estábamos teniendo antes es, finalmente, yo tengo un wifi con mis hijos, nosotros los adultos tenemos un wifi con los niños. Ellos cuando están estresados, nosotros lo que necesitamos es enviarles señales para retornarlos a la calma, traerlos a nuestra calma y no unirnos a su caos, como lo diría una escritora que me encanta leer, que es Knotts, y ella dice, no trabajemos para que el niño, para unirnos al caos del niño y gritarlo para que se calle o pegarle para que no llore, sino que traigámoslo a la calma, enseñémosle esto que se llama la corregulación, que es una cosa interesantísima, que ha tenido una investigación en neurociencia hermosa y en clínica y en desarrollo, que tiene un alto valor. Leonardo, ahorita estábamos hablando pues de todo el entorno que debe ser como el ideal para los niños, de cuidado, de empatía, de sintonizarse con sus emociones. Pero esto, ahí estamos hablando de padres que tengan las competencias para poder actuar de esa manera bajo las propias presiones que tienen del trabajo, de la interacción con otros familiares, de la situación económica, de su entorno, etcétera. Y sin embargo, lo que yo observo es que a uno nadie le enseña a ser padre o madre. Esto es como una cosa que uno lo trae culturalmente, uno toma las cosas de lo que uno vivió como hijo, de las experiencias que ha tenido en la vida, pero no hay una formación, digamos, ni académica ni social para ser un buen cuidador. Ya hoy en día uno empieza a oír en entornos académicos, en los colegios y en las universidades que se empieza a hablar de escuelas de padres. Se puede hablar de formar en este aspecto de la vida y cuáles son, digamos, cuáles son los aspectos más importantes que tendríamos que tener en cuenta para ser buenos cuidadores y cuáles son esos mitos o esas malas prácticas que uno encuentra con más frecuencia. Sí, hay alguna parte donde yo leía, de hecho, decía que tal vez uno de nuestros siguientes avances como sociedad en general o como especie en particular es darle mucho más énfasis y de hecho hacer eso que tú mencionabas que era escuelas de padres, porque hasta este momento ese no es un concepto
que sea común o que se utilice mucho, pero realmente el ser padre, el cuidar de manera adecuada a un niño, requiere una cantidad de trabajo y una cantidad de información que no es algo que, con el que uno venga automáticamente o que sea instintivo, por decirlo de alguna forma, sino que es algo que uno realmente debería estar aprendiendo y debería ser algo que socialmente debería promoverse mucho más. Porque como también o sea, mencionábamos antes, es realmente nosotros tenemos un conjunto de ambientes o unas situaciones del ambiente que no ayudan a que el cuidado de los niños sea el ideal o sea el más adecuado. Y ese ambiente puede llevar a cosas que son contrarias a ese cuidado emocional. En Colombia, como te mencionaba antes, que es algo que también deberíamos comenzar a profundizar más, tanto social como en términos de investigación, es ver las experiencias adversas y la cantidad de experiencias adversas a las que la mayor parte de las personas que vivimos aquí hemos tenido durante la vida, porque eso va a afectar no solamente la forma como nosotros interactuamos o nos comportamos en general con el mundo, sino que también eso va a afectar la forma en que nosotros vamos a ser cuidadores más adelante. Entonces, realmente una de las cosas en las que Ivonne y yo hemos estado trabajando es tratar de hacer énfasis de la importancia de enseñar estas habilidades parentales y enseñar cuáles son algunas de las cosas importantes de estas habilidades parentales. Que tiene que ver con tu pregunta también, algunas de las ideas, por ejemplo, sociales que son muy fuertes, es que la crianza debe centrarse sobre todo en tratar de que el niño cambie su comportamiento o que corrija su comportamiento o que cumpla alguno de los criterios sociales de cómo debe comportarse. Y la mayor parte de nosotros tratamos de enseñarle a nuestros hijos partiendo como de esa premisa o ese principio. Eso no siempre funciona de la mejor manera porque el objetivo para el niño no es simplemente aprender a comportarse de una manera o de la otra, sino que debería comenzar de algo mucho más básico y es de sentirme bien aprendiendo cómo es que debo comportarme. Y para eso, que también es parte de la pregunta, hay cosas fundamentales y es que yo debería partir de la confianza. Si a mí mis papás o en el colegio o en el trabajo, alguien me dice, haga esto, y si no lo hago, lo voy a castigar de alguna forma, eso desde luego no activa las mejores emociones o la mejor interpretación mía de lo que está pasando. Y para el niño es mucho peor, porque el niño lo puede ver como una amenaza real, lo que lo va a estresar muchísimo y lo que va a activar cosas de emociones negativas que de hecho van en contra de aprender esa habilidad que yo trato de enseñarle al niño. Entonces, si yo parto de una base que es mucho más basada en la confianza, ¿qué quiere decir basada en la confianza? Algo que ya mencionábamos y es que el niño se sienta en una situación donde no está amenazado, donde el niño sienta que puede confiar en el otro, que el otro no le va a hacer daño de alguna forma. Pero además de eso, eso implica que yo debo ponerle importancia o hacerle énfasis a ciertas cosas. Para que haya confianza, yo debo tratar de entender qué es lo que está sintiendo el niño. No simplemente interpretarlo con base a la historia que yo pueda traer, sino qué es lo que está sintiendo el niño. El niño, por ejemplo, no hace pataleta, simplemente es una idea social para allá a la contraria, por ejemplo, o porque es así, sino porque pueden ser cosas simples como que tiene sueño o tiene hambre. Y si yo lo pongo de otra forma, como que me está llevando la contraria, primero no estoy entendiendo lo que el niño está sintiendo, eso no causa confianza, y segundo, pues voy a tratar de solucionar de una forma que no es la adecuada, que puede ser regañándolo o tratándolo mal o lo que sea, cuando realmente lo primero que habría que entender es que tiene hambre. ¿Y cuál es la solución para tener hambre? Pues comer algo adecuado y este tipo de cosas. Pero esto tiene que ver con la empatía que yo pueda lograr crear con el niño y eso es solo se puede lograr sobre la base de tratar de entender qué es lo que el niño está sintiendo. Es sobre esa base que yo como padre o como profesor
o como líder empresarial más adelante, cuando yo entiendo qué es esa dificultad que está teniendo el niño, está teniendo el estudiante o está teniendo mi trabajador, es que yo puedo crear unas mejores estrategias para emocionalmente ayudarle a ese niño a sobrepasar o a manejar de una mejor forma eso negativo que está sintiendo en el momento. Y cuando esa habilidad emocional comienza a darse a lo largo del tiempo, es que puede ser posible que el niño aprenda a comportarse de una mejor manera, entre comillas, o a crear unas estrategias de manejar la situación que sean mucho más adecuadas y mucho más socialmente adecuadas. Claro, pero es que entonces uno encuentra una cosa es que eso que ustedes dicen requiere cierto nivel de madurez y de autocrítica por parte de nosotros los padres, porque muchas veces nosotros no conocemos o no somos conscientes de nuestros propios defectos al momento de interactuar con las personas. Entonces, ¿cómo? ¿Qué señales de alerta podría uno hacer pedagogía con la gente como lo que tú decías? Por ejemplo, entender que cuando un niño está haciendo una pataleta en los primeros 5 años de su infancia, probablemente no es que me quiera hacer sentir mal o que me quiera hacer quedar mal en público, sino que simplemente está llamando la atención o tiene una necesidad insatisfecha. ¿Cuál es como ese ABC que deberíamos conocer los padres y dónde lo podríamos conseguir para que nosotros pudiéramos contrastar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Porque, digamos, otra cosa que a mí me resuena permanentemente es esa frase que dice que uno no enseña con la palabra, sino con el ejemplo. Entonces uno como padre puede creer que le está enseñando a sus hijos valores como no ser racista o no ser clasista o no ser xenófobo, pero sin embargo eso no está en las palabras, sino en lo que los niños observen que uno hace y cómo uno interactúa con los demás, que eso es una de las cosas que me parece maravillosas de la experiencia de ser padre, es cómo lo pone a uno frente al espejo a revisar ese tipo de cosas, pero no sé si todos tengamos la misma capacidad de tener esa autocrítica, Ivonne. Claro, Juan Sebastián, tú dices algo interesantísimo y es finalmente cuál es el ABC. Y yo diría eso es una Z más bien. El ABC no es tan fácil. Con el trabajo que hemos ido desarrollando con Leonardo y los semilleros de investigación, hemos ido identificando un ABC. Y yo te diría que es muy complejo reducir en el ABC porque creería que es un espectro muy alto, pero, por ejemplo, un determinante importante, sin importar el nivel de educación que tengan los padres, y algo con lo cual podemos empezar, es disminuyendo las interpretaciones que hacemos negativas de la conducta de un niño, de una niña o de un adolescente. Y me focalizo ahí, en esa interpretación negativa. Llamémoslo atribución, causal, lo que queramos ponerle allí de nombre, pero básicamente es de qué forma yo interpreto el mal comportamiento del niño. ¿Por qué? Porque esa forma interpretativa hemos visto que es un desencadenante de cómo voy a actuar yo. Imagínate esto, si yo veo a un bebé llorando y mi interpretación es que ya se va a volver malcriado y no lo puedo acostumbrar en los brazos porque se me malcría y yo no quiero que mi niño sea malcriado. Esa interpretación de un hecho como el llanto me va a llevar a mí en consecuencia pues a responder dejándolo llorar en la cuna si se me aparta el corazón hasta que el niñito se duerma. Y sabemos los efectos negativos que esto tiene ya en el colapso de su sistema nervioso y en su capacidad regulatoria, que es la base que empezamos a hablar para poder ser alguien socialmente competente, adaptativo y capaz de calmarse en situaciones posteriores. O si yo tengo un niño de 7 años que permanentemente dice mentiras o está haciendo algo que yo veo socialmente inaprobable y lo interpreto como de está buscando mostrarme quién tiene el límite y quién manda aquí en la casa. Pues eso va a ser muy distinto a si yo interpreto y es tal vez me miente porque tiene miedo de que yo tenga una consecuencia con él por haber hecho algo. Más bien lo voy a traer a ese entorno seguro, como lo decía Leonardo, a mostrarle una lección más allá de que diga mentiras o no, es mostrarle
que él puede recurrir a mí y que yo no soy una amenaza, que yo siempre seré un faro seguro para enseñarle sobre la vida. Y yo siempre digo esto en las escuelas de padres y es, no demos lecciones de momento, demos lecciones de vida, porque a veces los padres amplifican y es que si yo lo dejo mentir se va a volver un delincuente. Y yo digo, a ver, más bien, si yo lo escucho, va a poder entender que su entorno familiar es seguro y que yo puedo ayudarle y que él puede desarrollar estrategias distintas a la mentira para poder solucionar problemas, ¿sí? Bueno, el segundo elemento tiene que ver con esa interpretación, pero también con la regulación. A todos los padres nos da realmente por nuestros principios, porque nos aproximamos a partir de preconcepciones, de cosas que creemos son valiosas o no, pero también tenemos que modelar al niño la regulación. Y como no todos somos perfectos, si nos alteramos, si hay cosas que no nos pasamos, etcétera, también debemos tener una relación simétrica en el sentido de reconocerle al niño que tal vez esa manera en que actuamos pudo haber sido distinta y que vamos a intentarlo juntos, hacerlo diferente, tanto él como yo. Porque esta vieja idea de que el padre es un Dios que no se equivoca jamás y que tiene que quedarse en la razón allí parado para no perder autoridad, ya está mandada a recoger. Ya está mandada a recoger las relaciones basadas en un aparente respeto, pero que es un miedo encubierto de respeto. Ahora el respeto debe estar ligado a la inspiración y a la admiración que los padres podamos dar a nuestros hijos. Pero aquí yo te diría que independiente del nivel educativo, uno sí podría empezar a educar a las personas, porque aquí yo quiero rescatar un elemento importante y es ser padre es la labor que necesita más manos. Y cuando acusamos al padre o a la madre pensando que son los únicos que educan, cometemos un error. Educa al maestro, educa al tendero, educa el vigilante. Todos son fuentes de educación para nuestros hijos. Y hoy en día las Pero redes nosotros, sociales, educa TikTok. Y el youtuber, ¿sí? El educa TikTok, educa un montón, o sea, las influencias son múltiples, pero adicionalmente los padres que son los focalizadores de todas las miradas, cuando un niño comete un error, todo el tema cae sobre los padres, pero ya la investigación muestra que las influencias, una vez el muchachito se va al jardín, empiezan a ser variadas y no depende solo de los padres, ¿no? Pero los padres necesitamos manos. Y voy a citar aquí a John Bowlby, que es el pionero de la teoría del vínculo, del apego que nos habló Leonardo, y él decía, realmente una sociedad que se escandalice porque sus niños están mal y realmente ame a sus niños, debería amar profundamente a sus padres, ¿sí? Y San Agustín también decía, dame 3 madres y te daré otros niños. Y todo este llamado finalmente es, necesitamos volcar nuestra mirada, no a juzgar a los padres por lo mal que lo hacemos. Hay que mirar las vías formativas y las vías de capacitación en programas de padres que no sean la escuela de padres que tenemos en el colegio, que aunque tienen sus beneficios, pues sabemos que es un medio en el cual solo van los padres de los niños que no tienen problemas. Y que sea una cobertura nacional obligatoria, una política pública de formación. La mayoría de padres ignoramos la parte del desarrollo y las necesidades de nuestros niños y nos basamos más en nuestra experiencia o nuestra herencia cultural. Y de esa manera no vamos a poder transformar estas realidades que no nos gustan a ti, a mí, a ninguno de nosotros, pues porque inmerso está el niño, ¿sí? En una serie de complicaciones. No sé si tuviste la entrevista del neurólogo Jorge Slava, que hizo un estudio epidemiológico sobre los efectos del COVID en los niños y lo ha estado publicando por distintos medios de comunicación, y él dice, las cifras de desventaja en el efecto de los niños, tanto en maltrato como en otras cosas, es muy complejo, pero lo que me escandaliza realmente es la pasividad con la cual tomamos la noticia, tanto a nivel de la pues, estatal como de sociedad, y no nos unimos para hacer algo más allá de decir, ok, está pasando, pero no estamos haciendo nada y las cifras son escandalosas, pero más escandaloso es la pasividad que estamos teniendo con estos resultados. Bueno, me parece muy, muy preocupante lo que me dices. Veo que de todas maneras hay una cosa que estaba oyendo en lo que me decías, y es que algo bueno debemos estar haciendo porque sin duda todos nosotros somos hijos o nietos
de unas generaciones que no sabían tanto como nosotros y que venían de ese esquema muy distinto de crianza donde estaba basado en una concepción muy distinta del respeto y de la autoridad y de las normas que ha ido cambiando. Tal vez no sé si de pronto en algunas manifestaciones nos hemos ido hacia el otro extremo, donde tenemos, ya encontramos conceptos como los padres helicóptero. En alguna entrevista oía a una psicóloga argentina diciendo que nosotros éramos la primera generación que le teníamos miedo a los papás y pánico a los hijos. Entonces, ¿cómo ha sido esa transición de cambiar la concepción de la paternidad y de poder crear conciencia de todas estas nuevas herramientas y cuáles han sido esos excesos también en los que hemos caído, en caso de que hayamos caído en excesos, Leonardo? Esa es una transición, yo diría que primero que todo muy interesante porque realmente socialmente hemos cambiado, pero también ha sido una transición en muchos sentidos que me ha parecido bonita, porque, por ejemplo, el rol de la parentalidad del papá es algo que ha cambiado bastante, desde luego, no en todos los contextos y no en todas partes, pero realmente los papás ahora es diferente a cómo se interpretaba cómo era el papá antes, o cuál era la función, o cuál era el rol que debía cumplir el papá antes. Y yo creo que tienen en común, o por lo menos eso es lo que hacemos énfasis nosotros, que lo que tienen en común esto, es que en últimas el hecho de ser padre o el proceso de ser padre, es un proceso de mejorarse uno mismo y es un proceso de quererse uno mismo también. Y eso, claro, tiene sus implicaciones sociales. Porque si uno se mejora uno mismo y uno se quiere uno mismo, pues es mucho más probable que uno sea empático con los demás. Y para eso, una excelente oportunidad es el ser papá, porque esto tiene que ver con algunas habilidades que uno debería aprender y como se ha mencionado, que socialmente sería muy bueno que le hiciéramos más énfasis a esto, utilizando escuelas de padres, pero también de manera personal, ya sea como un proceso personal o un proceso pues guiado, ya sea por un psicólogo o alguien que le ayude a uno a profundizar cosas, pero hay cosas fundamentales que uno debería comenzar a hacer énfasis que han sido parte de este cambio, ¿no? Entonces, ahora es mucho más importante o se hace mucho más énfasis en que realmente uno debería conectar emocionalmente con el niño, independientemente que sea el papá o la mamá. Eso ya no es importante, ¿no? Eh, la tarea, más bien, no depende de eso. Y hay algunos detalles que serían importantes de eso, y es, por ejemplo, la atención, que es algo muy difícil en la vida moderna, ¿no? Pues todo el mundo está ocupado, todo el mundo necesita trabajar y ese tipo de cosas. Pero claro, si uno no le pone atención, uno no se siente bien. Eso es cierto, así uno sea niño o sea adulto. Es realmente una de las cosas que se siente más feas en la vida es uno tener a alguien cerca y que esa persona pues no le ponga a uno atención, ¿no? Y el niño siente lo mismo. Entonces, esos son como de los cambios que realmente se han venido haciendo y cómo realmente yo puedo lograr conectar con el niño, pero de nuevo, eso implica también un crecimiento para uno mismo, porque ponerle atención al niño implica que yo voy a ponerme atención a mí mismo. Y debo parar, por ejemplo, y darme qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando. A partir de hacer ese trabajo con uno mismo, es que uno puede hacerlo después con el niño y qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. Y darse cuenta a partir de eso, que es parte de lo que decía Iván ahora, darle la mejor interpretación del niño. Nadie es perfecto, ¿no? Entonces, el niño va a hacer cosas que a veces lo van a activar a uno emocionalmente, de la misma forma que uno se lo hace a uno mismo. Entonces, ese tipo de cosas es como interpretarse uno mejor, y es lo que yo he mencionado ahorita, quererse uno mejor, y es esa interpretación de que si uno hizo algo o el niño hizo algo, eso
tuvo un contexto, eso pasó por unas razones, hay que tratar de buscar las razones, hay que tratar de entender por qué se dio eso, y a partir de esa comprensión es que yo puedo crear como unas mejores estrategias para actuar de una mejor forma después cuando esté en la misma situación o enseñarle al niño a actuar de la mejor forma, porque en últimas, pues ya como padres es la tarea de uno, ¿no? De una manera respetuosa, una manera empática y una manera donde se respeta lo que siente el niño, enseñarle o tratar de enseñarle cómo afrontar esas cosas que son desafiantes, que no son tan chéveres o que no se sienten tan chéveres en la vida. Y como todo, cualquier habilidad, que es la otra pregunta que hacía con Sebastián, pues uno se puede ir al extremo, ¿no? Entonces uno se puede ir a uno al extremo de que o no le pone ninguna atención al niño, o muy poca atención al niño, o al extremo que ya la atención es demasiada y ninguno de los dos es bueno. Parte de lo que uno va a aprender también es ese balance adecuado del cuidado en ese sentido, pero en todos los sentidos, ¿no? Porque para ser buen padre uno debe cuidar al niño, pero uno debe cuidarse a uno mismo. Si uno no se cuida a uno mismo, uno tampoco va a tener las herramientas para actuar de la mejor manera en estas situaciones desafiantes, por ejemplo. Claro, pero es que ahí cuando tú hablabas de eso, pensaba en una cosa que ha cambiado fundamentalmente en la forma como vivimos los seres humanos, que durante siglos y siglos la mayoría de nosotros hemos vivido en pequeños pueblos donde estábamos en compañía de la familia extendida, donde teníamos primos, abuelos, primos segundos, etcétera, muy a la mano. Y en el siglo XX, fundamentalmente, con toda esta transición a la vida urbana y el desarrollo profesional y la liberación femenina que permitió que las mujeres pudieran empezar a desarrollar todo su potencial en campos que antes les estaban vedados porque estaban circunscritas al cuidado del hogar y de los niños, pues esto cambió toda la dinámica. Y también el hecho que estemos en las ciudades ya alejados de nuestras familias y de nuestros pueblos de origen, cambió toda esta dinámica y cambió el tiempo que tenemos para estar en familia, la carga laboral, el tiempo que nos demoramos en el transporte, todo eso va haciendo mella y uno empieza a oír discursos acerca de que, bueno, entonces no es la calidad, sino no es la cantidad, sino la calidad del tiempo. Y empieza a oír uno unas nuevas fórmulas para tratar de ajustarnos a estas nuevas realidades, pero ¿a qué sabe eso en nuestro entorno? ¿Cómo podemos encontrar esa relación sana con nuestra familia y con nuestros niños bajo estas condiciones que muchas veces son difíciles de manejar? Ok, pues mira, yo creo que es verdad, la estructura social se ha transformado a tal punto que nos ha asignado roles diferentes a cada uno de los miembros y nos ha distanciado de la tribu que antes nos ayudaba a criar. Uno no crecía con papá y mamá, uno crecía, como dices tú, con primos, tíos, abuelos y un entorno que principalmente eran muchos modelos y muchas manos ayudando en esta labor. Cada vez las unidades familiares son más pequeñas e incluso la encuesta longitudinal, el análisis longitudinal del Observatorio de Familias muestra cómo se ha incrementado la familia monoparental. Y la familia monoparental no está bien ni mal, pero la familia monoparental aislada de otras redes sociales enfrenta mayores desafíos en la crianza y los niños tienen menos oportunidades de interacción y modelos para poder construir su identidad, ¿no? Eso por un lado, pero también por el otro quisiera mostrar cómo esta imposición en el cambio en la estructura social no solamente ha afectado a los niños, sino la conformación del rol de la mujer. Y aquí, pues digo de la mujer porque sabemos que Latinoamérica es un continente de mucha madre, poco padre, y sigue siendo la tendencia, pero la mujer se autoimpone este rol materno con este nivel de perfección que estamos queriendo tener, pero adicionalmente con esta incursión en la fuerza laboral y que se autoimpone también una exigencia en la excelencia de este rol. Y aquí creo que es, digamos, insufrible, es muy difícil para las mujeres querer ser la mujer 10 en la casa, la mujer 10 en el trabajo, y quienes hemos entrado a la fuerza laboral sabemos lo duro que nos damos y perdemos ese poco del cual Leonardo hablaba y era el amor propio.
el cuidado propio. Y vengo aquí a hablar de la ética del cuidado que deben tener los padres, tanto padre como madre. La ética del cuidado implica que amar a un hijo no es olvidarse de uno mismo, porque a la vez que amo al niño, el niño está observando cómo me amo yo misma y cómo me amo yo mismo y cómo me humanizo yo mismo y no me vuelvo una especie de ser sobrenatural que es capaz de no dormir, no comer, no ir al médico, dejarlo todo por amor, cuando en realidad estamos mostrando una cara muy mala de amar, ¿no? Entonces creo que aquí un poco respondiendo a tu pregunta de esta gran falacia que nos vendieron de decir que lo importante es la calidad y no la cantidad, pues realmente desde mi postura la refuto porque calidad implica a veces cantidad, en la mayoría de las veces requiere cantidad, porque cuando decimos que lo que importa es la calidad, lo que hacemos es tener conductas compensatorias y es como yo trabajo 40 horas a la semana y solo veo a mi niño 5 horas a la semana, esas 5 horas las dedico a probar y a llenar a este niño de un montón de atención, omitiendo que hay cosas que se deben corregir y darle estructura, y solo me muestro como el padre divertido cuando el padre real tiene que poner normatividad, crear hábitos y a veces ser el padre que no es tan siempre chévere, y eso es parte de la crianza. Y yo le muestro a un niño un padre irreal, un padre que no es real, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los padres separados, no? El padre que se lleva al niño solo los fines de semana quiere mostrarles Disney World el fin de semana, pero el padre que se queda es el que tiene que lidiar con hábitos, tareas, cepillada de dientes y se convierte en el padre malo, y el que se lleva al niño a Disney World es el padre bueno, cuando en realidad las tareas de crianza requieren tanto estructura como afecto. Entonces caemos aquí en estos límites que tú nos hablas de el padre helicóptero o sobreprotector versus el padre ya al otro extremo negligente. Ninguno, a ver, yo diría y estaría de acuerdo con todos los autores que dicen, estas son las dos formas modernas de maltrato. El padre negligente, que omite una atención cuidadosa en el niño y que omite hacer acciones o emitir acciones que le ayudan a su bienestar y desarrollo, creyendo que el niño tiene una libre personalidad y puede hacer lo que quiera y nunca está presente realmente en las cosas vitales de su transición de vida. O el padre sobreprotector helicóptero que quiere vivir por el niño. Ninguno de los dos padres dan un excelente mensaje al niño. El padre helicóptero y sobreprotector le dice al niño, básicamente de fondo, no le dice que lo ama tanto, que lo quiere ver muy bien, sino le dice, creo que eres tan débil, incapaz y tan inútil para llevar tu vida, que necesito hacerlo todo por ti, pensar por ti, solucionar por ti y vivir por ti. Ese niño termina desarrollando mucha inseguridad, muy poca eficacia, muy poco concepto valor, de su propio valor. Y por el otro lado, el padre negligente, que brinda poca atención y es descuidado, envía un mensaje similar, pero el mensaje aquí es, tú no lo mereces. Y ese niño no deja de amar a sus padres, ese niño aprende a odiarse a sí mismo, o ese adolescente. Entonces creo que los dos extremos son peligrosos y son formas modernas de maltrato que nosotros tenemos que ayudar a la comunidad a equilibrar, porque esto no es solo de niños, estoy hablando también de adolescentes, porque tanto niños como adolescentes hacen pataleta y también a veces los papás hacemos pataletas y necesitamos de la comunidad para que nos ayude a desarrollar mejores habilidades. Ahí, claro, es que entonces me pusiste a pensar en una cosa que yo creo que también ha cambiado mucho con unos miedos que yo no sé si sean reales o si sean inventados, pero yo siento que a los niños han perdido muchos espacios de generar autonomía comparado con generaciones anteriores o por lo menos como generaciones como la mía, donde nosotros salíamos a los parques solos en una época en la que no había celulares, que no había ningún tipo de vigilancia, íbamos a la tienda, íbamos, ¿sabes? Como que habitábamos las calles, montábamos en bus, hacíamos una cantidad de cosas que hoy en día, por lo menos en ciertas condiciones socioeconómicas, les tienen pánico a dejar que los niños se expongan a ese tipo de experiencias y no sé en qué momento las van a aprender o qué tan sano es permitir que los niños tengan cierto grado de exposición, asumiendo los riesgos que eso tiene, para que puedan generar un sentimiento de independencia y de autonomía.
Ok, Leonardo, ¿quieres iniciar? Eh, yo creería, lo que pasa es que como las condiciones en las que viven los niños y los padres son tan variadas, entonces realmente sería muy difícil como pensar en una respuesta para todas las condiciones posibles. En algunos sentidos sería posible pues, que los niños tuvieran como este tipo de oportunidades de hacer cosas más por ellos mismos, pero en otras situaciones no. Entonces, realmente en ese sentido, creo que no sería fácil o no sería de hecho apropiado tener una sola respuesta. También yo creo que hay que tener en cuenta que en otro sentido también ha cambiado el contexto y ser independiente ahora no significa lo mismo que ser independiente antes. Algo que se me ocurre, por ejemplo, ahora es, antes uno tenía mucho más probabilidad de ser independiente simplemente con ser bachiller. Y digo ser independiente luego en el sentido económico, hace 50 o 100 años. Pero ahora no. Entonces, de hecho, eso de hecho hace que, por ejemplo, los jóvenes tengan que ir mucho más tiempo con los padres mientras hacen la universidad, y de hecho ahora es casi obligatorio un posgrado o ese tipo de cosas. Entonces, si yo, por ejemplo, ya mando a ir, por darle un ejemplo, al hijo desde muy temprano, le estoy quitando la oportunidad de independencia económica más adelante. Entonces, eso dependería de la condición, como mencionaba ahora, y pues hay demasiada variación en términos de eso, pero tal vez en la condición misma o en esas variaciones de la condición, no es donde se podría construir esa independencia. La independencia estaría más en enseñarle al niño cómo responder de manera, por ejemplo, perseverante ante las dificultades. Y eso se puede hacer así el niño pueda ir o no pueda ir solo a la tienda, como lo que decíamos ahorita, o pueda ir solo o no pueda ir solo al parque. Pero entonces, Las digamos que en habilidades de ese caso perseverancia, creo sí, que tienes toda la razón en el sentido y tal vez entonces lo que realmente quiero preguntar va en ese sentido y es en qué tan importante es exponer al niño a escenarios donde pueda sentir frustración, ¿no? Porque siento que hay muchos espacios donde los padres por amor estamos tratando de evitarles a los niños espacios donde puedan sentirse frustrados y que tal vez esa frustración tiene un valor muy importante en la formación de un adulto. si en eso seguramente Ivonne tiene mucho para decir, yo voy a contestar pues, muy breve para dejar Ivonne, y es la frustración es fundamental para el desarrollo emocional y nosotros debemos darle a los niños contextos donde se frustran, desde luego sintiendo el apoyo y sintiendo que nosotros estamos ahí con ellos para enseñarles cómo superar y cómo manejar esa frustración. De acuerdo, sí. Un poco lo que tú hablabas, Juan Sebastián, y es cómo la estructura, incluso física, ha cambiado y damos menos libertad a nuestros niños y sumado esto a que ya no vivimos con toda la familia extensa, sino somos unidades más pequeñas, pues el niño tiene menos oportunidades de ensayar habilidades de resolución de problemas, ¿no? Pero aquí hablando un poco de la frustración, que es el tema que le propones a Leonardo y propones en esta mesa de conversaciones, pues finalmente de la frustración es que se movilizan muchos recursos de solución de problemas. El problema no es frustrarse, el problema es cómo el padre permite o puede entender si ese nivel de frustración es algo que el niño puede resolver por él solo o si necesita de alguna manera un poco de señales y de ayuda, de pistas para hacerlo pues, con acompañamiento de alguien. No es igual dejar a un chiquito de 7 años que se está frustrando porque realmente no alcanza la alacena y no hay escalera y no hay nada, y yo mirándolo para que solucione, a ver si le salen alas de repente y vuela hasta la alacena, o versus darle una señal contextual de no hay escalera, pero mira, y si tal vez una silla, ¿sí? Y este niño puede solucionar y darse un feedback de autocompetencia, de autoeficacia. O un adolescente. Los adolescentes hoy día, ahorita con esta
pandemia se frustran un montón porque no pueden tener interacción social y sabemos lo vital que es en este espacio de la vida la interacción con pares, con novios, con amigos, con etcétera. Y uno podría, pues realmente, sencillamente decir, esta es la condición y punto, o de repente ayudarle a amplificar y flexibilizar cognitivamente la solución de esto, ¿sí? O decirle, ¿qué tal si haces una llamada? ¿Qué tal si haces un Zoom? ¿Qué tal si se reúnen de esta manera? ¿Qué tal si? Y tal vez le damos herramientas que le permitan por sí mismo tener un nivel de autonomía apropiado para el nivel de desarrollo del niño. Ahora, tú dices, ¿qué pasa cuando nosotros no dejamos a los niños como en esa misma libertad que nos daban? Estoy de acuerdo con Leonardo, las condiciones de antes no son las de ahora y me encanta un post que me enviaron de un padre que tenía la cabeza como un conector de enchufe con dos palitos y el niño tenía el conector pero con el que tiene polo a tierra. Y el papá estaba intentando que el niño encajara en el enchufe, ¿sí? Con la cabeza que tiene tres palitos cuando el enchufe tenía solo dos. Entonces aquí vuelvo al tema de Leonardo y es no podemos leer las condiciones bajo las cuales nosotros vivimos, nos criamos y crecimos versus las de ahorita. Ahora, dejar en libertad a un niño, Juan Sebastián, ¿qué más libertad que dejarlo en la ventana de la web solo horas entero? Eso es más peligroso que irnos nosotros en bus cuando nos íbamos nosotros. Pues no sé si ustedes, pero yo a los 9 años ya me iba en unas distancias enormes sola en un bus cebollero. Y yo hoy día pienso, veo a mis hijas o veo a niños de 9 años y digo, de riesgo dejo ir a una niña sola en esa distancia a los 9 años en un Transmilenio. Quizás tenemos una mayor conciencia del peligro, quizás también estamos creando bajo condiciones diferentes, pero dejar a un niño solo en Internet, sin supervisión, sin control y sin educación de la autogestión de su conducta, es también como dejarlo en la mitad del lugar más peligroso de Bogotá sin ninguna protección nuestra. Son formas diferenciales de dar libertad y autonomía. Y creo que pues esto nos daría para hablar un montón más. Sí, Estoy de de acuerdo contigo, hecho, porque entonces lo que tú estás diciendo es que estamos dispuestos, macho, los estamos privando de una experiencia que nosotros vivimos, que fue montar en transporte público, algo que eventualmente aspiramos que hagan, sobre todo si queremos vivir en una nueva sociedad donde se utilice menos el carro, donde tengamos prácticas más amigables con el medio ambiente. Eventualmente van a tener que montar en un transporte público donde yo también estoy de acuerdo contigo, si te interpreté bien, corren mucho menos peligro que sentados frente a un computador donde están expuestos a una cantidad de peligros contemporáneos que los papás todavía no conocemos, ni sin embargo, pues hoy, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, en mi caso particular, nosotros estamos tratando de limitarles muchísimo el tiempo de pantalla antes de la pandemia, pero pues ahora no tuvimos alternativa, porque tanto el colegio ahora es virtual en estos meses de pandemia y nosotros también estamos trabajando. Entonces muchas veces uno quisiera que pudieran ir al parque, que pudieran ir a montar en bicicleta, quisieran una cantidad de cosas, pero pues todos estamos ocupados y uno no sabe qué hacer, qué libro ponerles para que lean o para que coloreen o que se inventen una manualidad, pero siempre la pantalla es un imán muy atractivo, tanto la televisión como Netflix y por supuesto pues todas las plataformas digitales que hay, cómo enfrentamos esos nuevos peligros. sí, y yo creo que aquí, ¿cómo? ¿Ibas a decir algo? Ah, bueno, pues una respuesta a eso que conecta un poco con lo anterior, el manejo de la frustración y la perseverancia, yo creo que es peligroso en alguna medida, ¿no? Pues montar bus o salir al parque, de la misma forma que puede ser peligroso, pues navegar por internet o chatear o ese tipo de cosas, pero independientemente cuál de las dos sea la tarea, hay cosas que no necesariamente siempre te hacen énfasis, pero que uno sí debería hacer más énfasis, pues desde este punto de vista, pues de desarrollo socioemocional y de conexión emocional, y es, por ejemplo, enseñarle a los niños que los niños, por ejemplo, pueden cometer errores, sea el que sea, ¿no? Coger el bus que no es, o meterse a la página que no es.
puede ser cualquiera de los dos. Pero en esos dos es enseñarle al niño varias cosas desde el punto de vista emocional, ¿no? El primero es que es normal cometer errores y uno no es menos persona o vale menos si comete errores. Por ejemplo, es algo que la gente podría interpretar además de eso, que a partir de esos errores es que uno puede aprender cosas, ¿no? Que es otra de las cosas que no, de nuevo, no necesariamente socialmente se interpretan de la mejor forma, y es que cometer errores es algo negativo, cuando es imposible aprender algo de verdad sin cometer errores. Entonces, esa es otra de las cosas o de las oportunidades que uno tendría para enseñarle al niño, y es que a partir de los errores es que uno va aprendiendo más y no de una forma negativa que es bastante común y uno lo ve en los colegios, por ejemplo, incluso en la universidad, de que la gente se siente muy mal o evita mucho cometer errores por esas interpretaciones que se hacen del sí mismo de cometer el error. Y uno tiene la oportunidad con el niño de decirle, comete errores, equivócate, como tú vas a aprender a coger el bus o a llegar de un lugar al otro, así es como vas a aprender a estar más seguro cuando estés navegando en la red. Y es parte de eso, conectando un poquito lo que hablábamos antes, de interpretar mejor el comportamiento del niño, no es que sea malo por haberse metido en alguna parte, sino que es un proceso de aprendizaje en donde va a cometer errores y donde nosotros le podemos enseñar a ellos de una mejor forma que ese cometer errores es lo que me va a ayudar a aprender mejores cosas y no a interpretarme negativamente o a sentirme mal de alguna forma conmigo mismo porque cometí el error. Pero y eso no tiene que ver con una sociedad, con esta sociedad que somos, donde estamos como muy obsesionados con solamente un aspecto del repertorio emocional, con el aspecto positivo, por llamarlo de alguna manera, como que le tenemos cierta aversión, le tenemos aversión al miedo, le tenemos aversión a la tristeza, le tenemos aversión a la ira, cuando son emociones que pertenecen a la experiencia humana, pero no sabemos manejarlas, y si no las sabemos manejar nosotros, cómo podemos enseñarle a los niños que las manejen cuando estamos tratando siempre de negar el dolor o de no lidiar con la tristeza, no lidiar con toda esa otra parte de este mundo, ¿no? Claro, bueno, de esto podrá hablar demasiado Leonardo desde el punto de vista evolutivo, pero porque finalmente las emociones tienen esa finalidad y es retarnos a sobrevivir y a solucionar estos asuntos que nos demanda nuestro entorno desde el punto de vista adaptativo. Y creo que cuando la evolución nos dio las emociones, no nos dijo, te voy a dar unas buenas y unas malas. Eso fue una categoría verbal que luego los seres humanos creamos y a partir de ello hemos derivado una serie de cosas como decir que las emociones negativas hay que escapar de ellas, cuando en realidad si escapáramos del miedo, pues la especie humana no sobreviviría. Es algo que le he escuchado decir a Leonardo y pues a muchos otros autores y es todas las emociones. Ahora, todas las emociones que nominamos, porque cada cultura tendrá tanto rango de emociones como sea posible en su lenguaje. Todas estas experiencias del cuerpo que luego les ponemos nombre distinto son necesarias y adaptativas para nuestro desarrollo. Nos inventamos que habían unas malas y unas buenas y nos inventamos y empezamos a enseñarle a los niños que había que escapar o nos enseñaron en algún punto que había que escapar del miedo, de la tristeza, de cualquier otra emoción, de la ira, de la rabia, etcétera. O incluso desde las cosas más ingenuas cuando le decimos a un niño pequeño que se cae, no, es que tú eres niño y por eso no deberías llorar porque los niños no lloran, las que lloran son las niñas. O no llores como Deja una de llorar que niña. no te pasó ¿Sí? nada. Deja de llorar que no te pasó nada. Ya, Sí, ya no te pasó nada. exacto, ya, no te pasó nada, ¿no? Negamos eso. O si alguien tiene miedo, es, bueno, tan cobarde, es que eres una gallina, como si todo esto fuese algo de lo cual tuviéramos que correr lo más lejos y rápido que pudiéramos. Y correr de eso es correr de la vida. Al contrario, necesitaríamos una generación nueva tanto de adultos, como lo mencionaba ahorita Leonardo, y es mirarnos primero a nosotros mismos antes de enseñarle a nuestros niños, y es esa capacidad de coexistir y convivir con emociones
que hemos llamado buenas y malas, que en última son emociones, porque todas tienen un valor y un fin. Primero, nos informan sobre el mundo. Las emociones son una brújula. Si te ha pasado, a veces estás hablando con alguien y la conversación puede estar muy buena, pero hay algo dentro de ti que te está diciendo que no estás cómodo. Y uno a veces acalla esa percepción, esa emoción, cuando en realidad las emociones son la sabiduría de la biología, son la sabiduría del cuerpo, la que nos informa sobre el entorno y la que nos dirige también para saber si acercarnos, retirarnos o pararnos de una situación. Entonces los adultos deberíamos reconciliarnos con nuestras emociones, empezar a conocerlas y a dialogar especialmente con aquellas que nos han enseñado que son negativas, para así también enseñarle a nuestros niños a que no pasa nada pisar el terreno del miedo, del dolor, del rechazo, de la sensación de tristeza o de cualquier otra, porque finalmente hacen parte de la experiencia y tienen un valor adaptativo al cual debemos atender, ¿sí? Y creo que esa es una nueva generación que llamamos de atención plena a esa experiencia humana y no a escapar de la experiencia, porque a veces no tenemos miedo de las situaciones, tenemos miedo de lo que vamos a sentir en esa situación. Es lo que en psicología llamamos la evitación experiencial. Y es que no evitamos las situaciones, no evitamos tener pareja o enamorarnos. Un adolescente no evita enamorarse porque no quiere enamorarse. Lo que quiere evitar es que al enamorarse pueda ser engañado y el miedo al miedo, ¿sí? O el miedo a la tristeza es lo que realmente nos hace correr lejos de situaciones que a veces tienen un valor precioso para nosotros, ¿sí? No más veamos en la docencia, el chico que va a exponer está atemorizado, así haya estudiado, porque tiene miedo a la experiencia, miedo al miedo. Lo podríamos definir de esa manera. Pero estoy de acuerdo contigo, Juan Sebastián, estamos en una generación que se está revaluando muchos aspectos de la experiencia humana. Hay otro que a mí me preocupa muchísimo como padre y es, yo quiero, para que mis hijas no pasen por las mismas experiencias catastróficas por las que yo he pasado, yo quiero que ellas aprendan a decir que no cuando quieren decir que no, la asertividad. Y eso pues como padre obviamente me pone en un problema complicadísimo porque si les enseño a decir que no, pues me estoy exponiendo a que me digan que no a mí, que soy el papá o que soy la autoridad en determinados casos. ¿Cómo se puede enseñar la asertividad? ¿Cómo se puede inculcar en ellos la capacidad de debatir, de defender posiciones sin que eso se convierta un problema en el momento de ejercer la autoridad? Y ya podemos también meternos en un tema que me parece interesantísimo en esta nueva época de que cómo se establecen los límites y cómo se educa a los niños sin recurrir a las viejas nociones del castigo físico o verbal. Yo, eh, com- yo comenzaría, porque la pregunta es cómo podríamos, sí, cómo podríamos enseñar a decir no, o sea, ser más asertivos. Yo comenzaría, la mejor forma de enseñar a los niños y de hecho también a los adolescentes cualquier habilidad es el juego. Entonces, sería muy buena idea siempre utilizar situaciones de juego o juegos en donde ellas necesiten decir no. Y se hace en un contexto que es por lo menos al principio más seguro, o por lo menos uno no siente, como tú dices, atacan la autoridad porque es en el contexto del juego. Pero en ese contexto del juego, ellas tienen o ellas tendrían la posibilidad de decir no, y lo podrían decir y podrían comenzar a sentir que ellas tienen ese poder de decir no. Entonces, esa podría ser una de las estrategias. Otra de las estrategias es darles opciones, porque ese es uno de los problemas de la autoridad también cuando es demasiado extrema, que es se hace esto y ya. Pero si uno le da opciones a los niños para hacer distintas cosas, pues no sé, una pelea común, irse a la cama, ¿no? Entonces, se va a la cama, o uno le dice, se va a la cama ya, o se va en 10 minutos, o una cosa así que no cambia demasiado lo que uno necesita hacer,
pero por lo menos le da la sensación a los niños de que ellos tienen opciones y que pueden escoger alguna de esas dos opciones. Entonces, esa podría ayudar bastante. Otra que también podría ayudar bastante es a negociar, porque uno tiene una idea, el niño tiene una idea, y uno, o por lo menos yo parto de esa idea, pues uno no tiene la verdad revelada tampoco. Entonces, ese negociar, además de enseñarle al niño a negociar como tal, también le enseña que él tiene una voz y que esa voz es importante de que uno le escuche. Y que yo puedo, si no estoy de acuerdo en lo que está diciendo el otro, si no es no, porque hay ocasiones en las que uno no puede decir no, por lo menos llegar a un acuerdo con la otra persona. ¿Cuáles son las cosas que realmente están, hasta dónde puedo llegar yo y hasta dónde puede llegar la otra persona? Esa podría ser otra posibilidad. Pero en general yo diría que es realmente uno debería también, uno mismo como padre, ver esas nociones de autoridad, y tener una mente más abierta también, porque, o sea, no necesariamente porque uno piense que es lo mejor y uno dé la orden, eso necesariamente es lo mejor. Entonces, eso sería bueno cultivárselo al niño en general, por lo menos que tenga la oportunidad de expresar que él no piensa que es lo mejor para él. No necesariamente eso va a cambiar la decisión de uno o va a cambiar la situación, hay situaciones que no se pueden cambiar, pero por lo menos el niño tiene esa oportunidad de expresar eso que él cree que no va a ser lo mejor para él. No sé si Ivonne seguramente tiene más cosas para decir sobre el tema. Bueno, esa respuesta está súper completa. Yo creo que lo único que adicionaría es que si uno está dispuesto a tratar al niño como un humano que es igual a mí, semejante a mí, y devolverle esa voz de participación, de opinión, que ha recuperado en las relaciones más igualitarias y simétricas con el adulto, también tiene que estar dispuesto a que eso sea aplicado en la misma relación. ¿Sí? Porque si uno cultiva algo en la relación para que pase allá afuera, pues me hace recordar nuevamente un post, porque ahora pues la moda es que uno va hablando y se le vienen memes a la cabeza y posts y todo esto, pues eh, me pasa que hay un post que está un padre con una niña pequeña y le dice, mira, yo cuando tú crezcas, yo quiero que tú seas una mujer independiente, autónoma, apropiada de ti misma, líder, que no te dejes de nadie. Pero mientras seas niña y seas mi hija, quiero que seas sumisa, obediente, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Y es la paradoja. Uno quiere que el niño allá afuera sea un otro que no es en el entorno de la relación con uno. Pero si uno trata a este niño con participación y como miembro humano de una cultura, tengo que estar dispuesto a que él aplique esas habilidades con mi relación, en mi relación también, en el contexto de la familia. Y Leonardo dice algo estupendo y es, si esto es así, el problema no es que diga que no, el problema es que descubra cómo las cosas también pueden llegar a negociarse, a buscar un camino del medio y a ver y a discriminar el contexto de cuándo realmente puedo decir que no y cuándo sí. Si no le puedo decir a un niño, ¿quieres que te vaya a vacunar? O a un adolescente, ¿quisieras que te pusiera la vacuna del papiloma humano? No, hay cosas que son innegociables, pero sí podemos permitirle al niño sentir esa percepción de control cuando le decimos, te pongo la vacuna este sábado o el siguiente, ¿sí? Que son las opciones que habla Leonardo y es, yo también lo trato a él como un igual, porque gran parte de las cosas por las cuales penalizamos a los niños son exactamente las mismas cosas por las cuales hacemos los adultos y no somos penalizados por el simple hecho de ser adultos. Entonces, humanizar y subjetivizar a un niño, hacerlo sujeto de la cultura, como lo soy yo, pues implica también estar dispuesto a que se comporte como tal y yo poder aceptarlo sin la sensación de que perdí la autoridad, porque la autoridad de hoy día no es la autoridad basada en el miedo, el dominio y el poder, digamos, pisoteante, sino es la autoridad vista como el liderazgo inspirador y reivindicador de los vínculos. Hay una frase que he oído mucho y sobre todo en boca de psicólogos y es, sin consecuencias no hay aprendizaje. Pero, ¿qué quiere decir consecuencias? ¿Cuál es la visión de esas consecuencias en el aprendizaje de hoy? ¿Cómo entendemos el castigo hoy en día? ¿Hay alguna forma de castigo que sea saludable?
o cómo o cuáles pueden ser las consecuencias saludables para que haya un aprendizaje saludable. ¿Quieres empezar, Leo? Eh, pues yo lo primero que diría es, sí, que habría que pensar mejor qué es lo que quiere decirte con consecuencias, porque consecuencias no es lo mismo que castigo. Claro, el castigo puede ser un tipo de consecuencia, pero no es un tipo de consecuencia que sea respetuosa con el niño o con cualquiera, ¿no? O sea, uno no va y castiga a otra persona, entonces, ¿por qué si va y castiga al niño? Es parte de lo que decía Ivonne ahorita, y que en ese sentido el niño es un ser humano, ¿no? Entonces uno no le daría a un niño lo mismo que no le haría a un adulto. Y en ese sentido, yo creo que hay que clarificar qué es lo que quiere decir consecuencias, y yo le sacaría consecuencias a castigo, o más bien la desligaría el castigo de las consecuencias, porque de hecho todo lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no? Pero hay consecuencias que son positivas y hay otras consecuencias que son negativas o dolorosas o lo que sea, y desde luego que no hay nada que uno haga que, o más bien es muy poco probable que lo que uno haga no tiene consecuencias. Pero también hay que hacer énfasis en que las consecuencias pueden ser positivas o negativas. Entonces, habría varias estrategias, supongo, de hacerlo, o de tratar de cultivar cómo buscar las consecuencias positivas, por ejemplo, y cómo tratar de evitar lo más posible las consecuencias negativas, pero entonces hay que quitarle, yo creo en general, esa conexión o esa interpretación negativa, que es, primero, como lo mencionaba en términos de castigo, ese no es el único tipo de consecuencias. Y segundo, ya un poco más general, las consecuencias pueden ser o positivas o negativas. Y desde luego, sí, lo que uno hace tiene consecuencias, pero hay que verlas de una forma más amplia. Y bueno, De sí, no, acuerdo, sí. perfecto. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero y adicionalmente creo que cuando uno está en el contexto de este diálogo de la crianza positiva y nombra la palabra consecuencia, la ligamos mucho a la tradición conductista de consecuencia, de administrar consecuencias y tenemos unos malos entendidos, puesto que la noción de consecuencia como castigo desde la tradición conductista tiene una connotación distinta a la del lenguaje común de castigo y eso ha generado unos malos entendidos grandísimos. Pero sea donde sea, cuando uno habla en la crianza positiva de consecuencia, genera una fuerte reactividad, especialmente porque los psicólogos de esta nueva tradición consideran que la consecuencia que ofrece un cuidador frente al comportamiento del niño es una especie de manipulación y chantaje que se hace para poder hacer que el niño haga lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si tú haces la tarea, te voy a comprar un juguete, como si la consecuencia siempre fuera un tangible o algo muy artificial. Entonces, de esto podríamos hacer toda una nueva conversación, Juan Sebastián, pero yo voy a seguir ahí el hilo conductor que tiene Leonardo y es naturalmente hay consecuencias. Y esas consecuencias naturales de lo que hacemos serían las que todos deberíamos privilegiar más en el comportamiento de un niño, ¿sí? Si tú no comes ahora, naturalmente vas a tener hambre más tarde. Si tú golpeas a tu hermano, naturalmente tu hermano se va a enojar contigo. Si tú te acuestas muy tarde, naturalmente vas a tener más sueño y más difícil será madrugar. Entonces, privilegiar consecuencias naturales y señalarlas, pues quizás sea una muy buena manera de interactuar con el niño. Ahora, hay consecuencias artificiales y son aquellas que finalmente nosotros los cuidadores tenemos que algunas veces administrar en la vida de un niño. eh, y este tema entonces que surge de quitar privilegios y todo, pues vuelve a ser un asunto de discusión en el contexto de la crianza positiva, cuando en realidad lo que deberíamos es brindar la ocasión de ensayar la conducta nuevamente para hacerla más eficiente. Entonces, si un niño ha golpeado a su hermano, en lugar de decirle, la consecuencia es que te voy a quitar el juguete y te vas a ir por allá lejos a tu cuarto y no vas a jugar más, eso sería pues una consecuencia mal administrada. Quizás lo que invitamos a hacer es darle una alternativa, decirle, cuando tú quieres un juguete podrías pedir turnos, ¿qué tal si ensayas nuevamente en decirle a tu hermano que te dé el turno del juguete? A ver qué pasa.
fíjese que aquí, en lugar de usar algo tan artificial y tan de pronto atropellador con el niño, sea una consecuencia de mostrarle en el tiempo de interacción con el otro que puede hacerlo mejor. Ese ensayo conductual, ese miedo a no fallar y que entender que la falla hace parte del aprendizaje. Entonces, la palabra consecuencias en el contexto de la crianza ha generado unos malos entendidos grandísimos y sería un programa estupendo si tú nos dedicaras espacio para esto, pero realmente hay consecuencias naturales y el niño debería aprender más que por el miedo al castigo, visto como una consecuencia y castigo ligado a un asunto doloroso en la cultura. O sea, el castigo no es el mismo castigo del cual habla el conductista. El castigo culturalmente tiene una connotación ligada al dolor para el aprendizaje, ya sea el dolor físico o emocional. Y ninguno de esos dos son aceptados ni sugeridos por una psicología basada en la ciencia, o sea, una psicología adoptada desde un modelo científico. En ningún caso hay que infligir dolor, ni emocional ni físico, como una forma de aprendizaje. Hay otras herramientas, hay otras formas y hay otras maneras. Que esas otras maneras colateralmente entristezcan al niño o al adolescente es distinto a que el propósito inicial sea infringir ese dolor para poder educar. Bueno, eso quiere decir que hemos dejado atrás esa frase que era tan prevalente en nuestros padres y abuelos y era la letra con sangre entra. Con sangre entra. Sin duda, no, pues sin duda, claro que tendremos muchos más espacios para hablar de esto, porque no solamente con el tema de las consecuencias, sino con muchas otras carpetas que me parece que tienen una gran posibilidad de que sigamos conversando para poder disfrutar de todo de este conocimiento y esta charla deliciosa que ustedes nos están brindando. Para cerrar este primer capítulo, yo quiero pedirle a ambos una recomendación literaria, ¿cierto? Cada vez que hablamos con un invitado nos descubre un universo nuevo de cosas que podemos conocer y que podemos aprender. Entonces, esa es la pregunta. En este momento, si estamos interesados en ser mejores padres y en conocer un poco más acerca de este tema, ¿qué libro deberíamos estar leyendo que sea accesible a público no especializado? Ok, bueno, pues a mí se me ocurre, y antes de cerrar con la referencia literaria, hay un asunto interesante que me parece valioso poder rescatar y es cerrar con una recomendación a algo que tú nos solicitaste y quizás no demos respuesta, y era qué hacer cuando ya tenemos que dejar a nuestros niños en las pantallas y la vida pues cambió las normas y aquello que prohibíamos ahora es algo que legitimamos hacer, y cómo no podemos pues estar 100% con ellos viendo qué ven, con quién hablan, etcétera, con nuestros adolescentes y nuestros niños, y es cómo poder garantizar que podamos protegerlos en medio de la desprotección que genera el tener que dejarlos libres, ya no en la calle, pero sí en la vía láctea de la red social. Y vuelvo con lo que empezó Leonardo, conexión. Si uno tiene un entorno de conexión segura, si ese niño es capaz de confiar que en mí va a encontrar algo positivo para él, a pesar de haber fallado, haber hecho algo que fue negativo, y yo no lo voy a juzgar, yo lo voy a ayudar. Esto los va a salvar de un montón de asuntos que les pasan en la red, que les pasan con sus compañeros, que se equivocan, porque si se equivocan los adultos que se supone que tienen ya su madurez cerebral, pues imagínense los adolescentes que están en pleno construcción de su lóbulo prefrontal y cometen un montón de impertinencias en redes y demás, pero la conexión es capaz de reparar lo que se daña en el contexto de una relación, es capaz de arreglarse en el contexto de una relación segura. Y quería dejar ese mensaje antes de dar la referencia literaria. Las referencias literarias pueden ser enormes, pero creo que hay un libro que a mí me ha gustado mucho, dando respuesta cuando un padre me dice, a ver, ¿usted qué tanto me quiere quitar la herramienta de la palmada a tiempo? No hace daño, el castigo, el golpe, la chancleta, el mejor psicólogo es un cinturón, y bueno, todo eso que flota en nuestra sociedad como dictámenes y mandatos. Que usted que me quiere quitar eso, ¿qué me va a dar? Y entonces yo les doy
un libro que me parece precioso que se llama Cero Golpes, 1101 herramientas alternativas al castigo corporal, de Gaudencio Rodríguez Juárez. Es un libro muy accesible al lector, digamos, común, al padre común, que le dice, mire, aquí le estoy dando, no sé, 101 o 1101 formas alternativas para que metan su caja de herramientas educativas versus la palmada educativa, la cachetada del tiempo, el alón de pelo, el insulto, etcétera. Y si todas esas 101 o 1101 no le sirven, pues devuélvame el libro, ¿sí? Pero estoy seguro que después de leer ese libro jamás seremos iguales como ciudadanos, como padres, como adultos. E incluso revisaremos nuestras infancias y podemos ver con bondad que lo que nuestros padres hicieron, lo hicieron desde lo que conocían y podían y sabían y habían heredado, ¿sí? Y podemos ser sensatos con nuestra propia niñez y con las nuevas niñeces que se nos acercan como adultos que somos. No necesitamos ser padres para ser buenos con los niños, ¿sí? Todos deberíamos hacer las veces de un buen padre, diría Saavedra. Y con esa sería mi referencia. Cero Golpes, de Gaudencio Rodríguez Juárez. Maravilloso. ¿Y Leonardo? Yo os recomendaría un libro, se llama El niño adoptado, y los recomendaría por varias razones. La primera es lo que mencionaste, es un libro de lectura, realmente es de lectura de público general, entonces es bastante accesible. La segunda, porque ese libro está relacionado con un programa de entrenamiento de habilidades parentales, que de hecho es el programa que estamos utilizando para nuestro programa de investigación en la universidad. Y ese programa de intervención es un programa realmente centrado, a pesar de que el nombre se llama El niño adoptado, son habilidades generales para todos los padres, sobre todo para padres en contextos como el del Colombia, padres donde viven en ambientes adversos o han tenido experiencias adversas durante la vida. Este tipo de libro ayuda muchísimo para clarificar muchos de los detalles sobre por qué los niños tienen ciertos comportamientos o emociones asociados con esa adversidad. Y realmente hace énfasis en tres principios que cuando uno comienza a profundizarlos son muy interesantes, que para dar un resumen muy corto es básicamente empoderar al niño para que tanto fisiológica como mentalmente pueda aprender y conectarse de una mejor forma. Algo que hemos hablado todo el tiempo, que es la conexión y la importancia del crecimiento del padre para lograr una mejor conexión para con el niño. Y además está basado en algo que mencionamos como que fue lo de teoría de apego, está basado en teoría científica psicológica. Finalmente, algo que desde luego les interesa a todos los padres, que son los principios de cómo hacer que los niños actúen de mejor forma. Los principios de construcción los llaman ahí. Entonces, este libro nos da un buen contexto de cómo aprender todas estas habilidades. No, pues fantástico. Leonardo e Ivonne, ha sido una charla maravillosa y estoy seguro que esta simplemente es la primera parte de muchos encuentros que vamos a tener para poder seguir profundizando sobre todos estos aspectos que tienen que ver con la crianza y con la construcción de nuevas generaciones de seres humanos que sean mucho más empáticos y que entendamos de una manera distinta la forma de interactuar, no solamente entre nosotros, sino con el medio ambiente, con la naturaleza. Y entonces cierro con esto, con unas palabras de agradecimiento. Estoy muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes y sepan que Filosóficamente Liberal es una mesa que siempre está disponible para que podamos conversar de estos temas. Muchas gracias, Juan Bueno, Sebastián, por la pues invitación. Realmente fue gracias. una charla muy interesante y desde luego sería muy interesante seguir hablando sobre este tema. Ok, de acuerdo, ha sido estupendo y los honrados somos nosotros de tener este espacio de divulgación. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Filosóficamente Liberal.